Francisco Javier Gutiérrez va a exponernos la comunicación y excavación arqueológica en la zona del Pedernal de Bursao, Borja, Zaragoza, campaña 2021. Tenéis la palabra. Gracias, buenas tardes. El proyecto que vamos a presentar ahora retoma el trabajo que en 1986 y 1987 llevaron a cabo Isidro Aguilera, José Ignacio Rollo y Fabiola Gómez, y que quedó inconcluso o precipitadamente abortado por cosas que ya poco importan. A pesar del evidente interés científico y patrimonial de esta investigación, pues se había quedado paralizado hasta ahora, en que el Ayuntamiento de Borja, que viene desarrollando ya un trabajo de conservación desde que fue declarado bien de interés cultural su casco histórico, pues ha decidido pues retomar estos trabajos y con el objetivo de incrementar el conocimiento y que sea un nuevo punto de interés patrimonial de ya el extenso catálogo histórico del municipio. Hemos retomado entonces la excavación, pues recuperando las estructuras de la degradación de varias décadas y de la exposición de las inclemencias meteorológicas que hemos vivido. He tomado esta imagen de Isidro Aguilera, una exposición en la que, para no hacer una excesiva y larga definición de lo que es el yacimiento de Bursao, pues sabemos que esta ciudad en época romana articula todo lo que es el entorno del Urguecha y el Moncayo, y aparte de los elementos de la primera edad del hierro, luego habría una gran superficie, evidentemente poco excavada, aparte de los trabajos de finales de los 70 y comienzos de los 80 de Isidro y de Nacho, y entendemos que todo esto puede ser en lo que sería tanto la extensión de la ciudad tardo-celtibérica como de la etapa imperial, y ya la línea azul podría ser probablemente la contracción de época tardo-antigua. En este punto, en lo que es la Torre del Pedernal, conocido por esta torre de aquí, es donde se inició la campaña de 1986 y 87, y lo que hemos hecho en esta campaña de 2020 y 2021 es, primero, limpiar toda la zona que se había convertido en una selva, documentar con la metodología actual del escaneado topográficamente todas las estructuras y, como veremos luego, la Torre Pedernal, el muro de sillares que se conserva, hemos comprobado que son exactamente la misma orientación que la de los muros romanos. Pongo algunas imágenes de la excavación del 86 y el 87, en la que en esta zona de aquí, esta ladera supuso alguna inundación bastante grave de momento, por lo cual luego nosotros en este 2020 hemos hecho una zanja en la parte de arriba, como luego veremos, para intentar evitar esos elementos. Algunos elementos de las estancias altoimperiales. Y esta habitación, la habitación 1, es donde se encontró un mosaico de teselas blancas y negras, en la que Mapi Beclua, la especialista que va a estar acabando la tesis doctoral sobre mosaicos, ha hecho un estudio en el que, en principio, por las comparaciones de los motivos, parece que sea en torno al siglo II su construcción, y el paralelo más similar es el de la mosaico de las musas de la calle Murallas de Zaragoza. Una otra vista. Este mosaico, que estaba abandonado en dependencias municipales desde entonces, se extrajo por Minguel y Lili en estos formatos, y se está haciendo en este mismo momento, terminando la restauración con los sistemas que se emplean hoy en día, lo del Aerolan, etc. Son diversos motivos en los que posiblemente formarían un espacio, unas estancias, sería estancia de representación, y que eso es parte del fondo, pues podría ser perfectamente un triclinio, aunque eso ya sabéis que es más difícil de asegurar. Este es el aspecto que tiene ahora mismo el mosaico en el Museo Arqueológico Municipal de Borja, a falta de concluir su instalación
y el cartel explicativo. Todos estos años han supuesto un deterioro notable de los muros, especialmente en las zonas de tierra, e incluso en las zonas de piedra de yeso y de umbrales, pues también hay algunas zonas en las que están bastante perjudicadas. Entonces se ha propuesto esta cubierta, que está ya diseñada, provisionalmente aprobada y a espera de financiación, cosa que no es barata. Este es el aspecto que encontramos en 2020 para retomar las excavaciones. Ya veis que la vida se abre paso. Y esta es la zanja de la parte superior para evitar esas avenidas de agua que habían producido toda esta caída de una masa de tierra que tuvimos que retirar. Aparte, evidentemente, de hacer el escaneado en 3D. Y este es el aspecto, después de las 2 primeras semanas de este mes de agosto, que nos dedicamos solo a recoger basura de esas tapatas de las construcciones que, bueno, no lo he dicho, pero la excavación de urgencia en 86 es porque iba a haber viviendas de protección oficial y cuando empezaron a salir los restos se paralizó. Pero no sin haber podido evitar unas cuantas zapatas hormigonadas y otras cuantas sin hormigonar. Pues bueno, las de sin hormigonar las rellenaron de basura del fósil director de 1986, plásticos y alambre de espino, y los esforzados estudiantes que hemos tenido de la universidad de esta campaña tuvieron que hacer una primera quincena de auténtico esfuerzo. Y ahora ya paso a que mis compañeros Carlos y Víctor expliquen la campaña de este año. ¿La campaña? ¿La explicación? No. Bueno, pues en un principio la campaña de 2021 se marcó como una serie de objetivos, el tratar de continuar investigando todos esos espacios que ya fueron descubiertos en la campaña del año 80. En concreto, pues la limpieza del mismo yacimiento abarcó bastante lo que fue todo el tiempo de excavación. Y una vez finalizado, tuvimos que centrarnos por lo menos en 2 zonas importantes, que fueron por un lado en la esquina norte del propio yacimiento, que ahora explicaré yo, y lo que se consideró ya en los años 80 el patio, el hortus, el espacio central de la propia vivienda, que explicará mi compañero Víctor. En un principio, pues todo ese trabajo de limpieza nos permitió el ir redescubriendo una serie de aspectos que no habían quedado muy bien definidos, ya que hay que tener en cuenta que la campaña de los años 80 se trató de una campaña de urgencia. Pues nosotros en un principio lo que tratamos de hacer fue el seguir redocumentando algunos aspectos que habían quedado un poco sobre el papel, como por ejemplo, pues simplemente algunos detalles. Pues por ejemplo en esta estancia se halló que ya quedó reflejado, por ejemplo, ese agujero celtibérico, con una especie de canales y demás que tampoco habían sido muy bien redibujados en aquellos años. Una caída de pinturas que parece ser que pasó un poco desapercibida por los propios excavadores, pero que bueno, que el caso es que la hemos podido conservar por lo menos para su futura extracción, porque lo saben ustedes que hay que tener especial cuidado con este elemento arqueológico. Seguimos, pues bueno, un poco redocumentando algunos aspectos, por ejemplo, pues una escalera de esta habitación número 2 que se trataba de un zaguán y que posiblemente pues daría pie a suponer que obviamente pues es que este conjunto urbanístico tendría una segunda planta. Seguimos, pues aquí pueden seguir viendo pues otros aspectos. También nos centramos un poco en la redocumentación, en la documentación de lo que puede ser un poco el deterioro que había ido sufriendo el propio yacimiento, ya que por ejemplo pues estos sillares de piedra de alabastro se habían desprendido de su posición original. Documentar pues eso también, algún que otro deterioro que incluso había sufrido el yacimiento durante las obras de edificación del año 86. Y bueno, pues un poco, pues aquí podemos ver distintos tipos de ortofotos. Aquí en concreto nos interesaba también un poco ampliar todo lo que era la zona noroeste del propio yacimiento, buscando ver cómo se articulaba su espacio más noroccidental.
así es como podemos ver, bueno, pues un poco cómo quedó la campaña. Se aprecia incluso mejor en este plano pues todas las zonas en las que estuvimos trabajando. Se llevó a cabo la limpieza de la habitación número 1, la 2, la 3. Estuvimos trabajando también en todo lo que es el conjunto de la habitación 7, sin tampoco llegar a muchos detalles. Trabajamos en la zona más relevante, fue un poco el tratar de decapar la superficie de lo que es todo ese sector noroeste que está marcando mi compañero, y que iba un poco encaminado a tratar de ver cuáles eran, qué restos envolvían el espacio exterior de la propia vivienda. En concreto, pues por ejemplo, esta zona correspondería un poco a lo que es la esquina norte de la vivienda. El objetivo principal en esta zona, pues por un lado fue el tratar de recuperar ese canal que pueden ver en la imagen, que es un canal que rodea toda la estancia, un canal de desagüe, perdón, toda la vivienda, un canal de desagüe, y el tratar de ver, pues eso, ver cómo averiguar qué tipo de ocupación existía en los espacios exteriores de la propia vivienda. Aquí en concreto, pues en primer lugar realizamos eso, realizamos una reexcavación de todo el canal que rodeaba la vivienda en su lado norte para evitar un poco todo ese desplazamiento. Los propios romanos ya vieron que esa escorrentía de agua que se vertía sobre su propia vivienda pues estaba deteriorándola, así que ellos decidieron excavar un canal, pues el cual pues bueno, ha quedado, por esos 35 años, ha quedado colmatado con el paso del tiempo. Entonces, en un principio, pues nuestra labor fue el volver a documentar de una forma mucho más exhaustiva el mismo, y poder, pues eso, poder definir con una mayor precisión su naturaleza constructiva, y el hecho de, pues, por ejemplo, la imagen que veíamos, que era la existencia de unas piletas decantadoras que permitirían su limpieza de una forma mucho más eficiente. En esta imagen en concreto, pues podemos ver uno de los aspectos más interesantes, que fue la localización de una superficie endurecida de tierra, que en un principio creemos que correspondería a un nivel de época tardoceltibérica, y también, por ejemplo, en esa zona de una especie de espacio de rebaje cuadrangular que formaría parte, pues, de la misma estructura. En concreto, esta zona ya comenzó a ser excavada, pero nuestra intención era por lo menos ir cerrando algún frente, y por eso decidimos terminar en ella. Y los niveles, pues, los niveles que pudimos comprobar, pues, de los cortes resultantes, nos llevaron nos permitieron ver esa evolución deposicional de todo este espacio, que en un principio pues simplemente se trataría de un pequeño relleno que habría cubierto ese suelo ya de época, que creemos que sería de época tardoceltibérica. Luego veríamos lo que sería un relleno constructivo para lo que sería el establecimiento del suelo de época ya alto imperial, un nivel de abandono de esa época romana, otro nivel de derrumbe, y un nivel que parece ser que no, un nivel superficial que parece ser que no queda lo suficientemente claro, pero que parece ser que se trataría de un nivel de relleno de lo que ya serían las propias estructuras tardorromanas. Bueno, en mi caso voy a explicar primero lo que estamos viendo, que es la propia excavación. Al fondo tenemos las tres habitaciones. La central la contiene las escaleras de subir al segundo piso, y a la derecha es donde estaría el mosaico, donde estaba el mosaico. De esta parte, muros hacia donde está tomada la foto, digamos, que ya se documentaron en los años 80, y que, como vemos, yo creo que fueron buscando con esos sondeos el cierre, pero no se terminó de encontrar. Entonces los hemos vuelto a limpiar, como ya han explicado mis compañeros. A la derecha se han encontrado nuevos muros a nivel superficial, y lo que nos ha dado tiempo después de esta ardua tarea de limpieza ha sido de excavar parte de ese patio interior y de encontrar o de rebajar, digamos, el resto, en el que se han encontrado nuevas evidencias. Ahí señala Guti varios muros que hemos encontrado de esa fase tardía. Tenemos
donde ya no está, digamos, pero sí que en los años 80 se documentó parte de esta edificación tardía. Cuando hemos ido a excavarlas, las hemos reexcavado y estaban totalmente perdidas, se conservaba muy poquita cosa, entonces se documentó y se retiró para poder seguir profundizando. Y es justo en esa zona del fondo donde sí que hemos podido rebajar, ¿vale? Entonces, en el resto, hasta nuestra vista, tenemos que continuar con la excavación en sucesivas campañas. Como novedades en esta fase tardía, bueno, decir que hemos encontrado ese muro de los años 80 que ya se documentó, hemos encontrado cómo continúa, y en el lado derecho vemos adosado al muro un hogar, ¿vale? Un hogar circular. Creo que es la siguiente, Guti. Ahí. Bueno, ahí veis una vista desde arriba cenital. Bueno, lo que es a la izquierda es una de las zapatas que se realizó durante la construcción, que no se llegó a rellenar de hormigón, pero bueno, que estaba colmatada con tierra caída y basura, se ha excavado hasta el fondo, y en el fondo, de hecho, hemos encontrado una ferralla que se ha quedado allí porque no hemos podido sacarla. Entonces, esa zapata, ese agujero de zapata, corta el muro que ya se documentó en los 80, pero que, bueno, hemos continuado la excavación y vemos cómo continúa, ¿no? Y el hogar, bueno, pues es circular, daría servicio a esta edificación tardía que ya hemos visto desde arriba. Y bueno, así como curiosidad, eso, el que crean la superficie plana usando tégula, reaprovechando tégula imperial, tégula romana. Y también hemos visto el suelo. Sí, pásame al anterior. Vale. Entonces tenemos esta fase tardía, que bueno, digo, hay que seguir estudiándola. Y sí que ya hemos comprobado en esta parte del hortus o del patio, que sí que hemos podido profundizar. Hemos comprobado cómo esta fase tardía está asentada sobre niveles, sobre estratos que nivelan un poco lo anterior. ¿Y qué es lo anterior? Pues tenemos niveles de deposición, ¿no? de abandono, y también niveles de derrumbe donde se ven los ladrillos, madre mía, los adobes, los adobes caídos de los propios muros de esa edificación imperial. Eso se ve bien en la siguiente. ¿En la siguiente? Ahí. Vale, aquí tenemos, digamos, lo que vemos abajo es la propia zapata de los años 80, que ya digo que está vaciada, ¿no? Entonces, arriba del todo tenemos el hogar, ¿vale? Ese es el hogar, con el muro a la izquierda. Debajo tenemos niveles de nivelación, de deposición. Luego se ven los propios adobes, ¿vale? Un nivel bastante compacto de adobes. Luego tenemos una línea, que ahí no sé si se ve bien la imagen, pero sí, la está marcando Guti, que podría ser ya el propio suelo de este patio, que por lo que se ve, parece que era de tierra, ¿vale? Y ya debajo sí que, aunque no se ha excavado, sí que tenemos unos paquetes, unos estratos que podrían ya ser de las fases previas, ¿no? De derrumbes celtibéricos. Y debajo, sí que ya es donde termina la zapata, es un nivel más verdoso, pues que podría ser ya, pues, no sé si de uso, o bueno, habría que verlo, ¿no? Pero ya sí queda nivel únicamente indígena, cerámica únicamente indígena. Creo que ya estoy. Bueno, en cuanto a los restos materiales hemos encontrado realmente poca cosa, por los niveles hemos excavado. En esos rellenos o derrumbes altoimperiales es donde ha salido la cerámica más interesante, que es la que veis, con varios grafitos de posesión y algunos sellos, pero todavía no estamos seguros de que este nivel sea el verdadero nivel de abandono de las estancias altoimperiales, sobre todo teniendo en cuenta que los excavadores de los años 80 dataron el abandono de estas estancias a comienzos del siglo III. Entonces todavía eso tiene que quedar pendiente de futuras campañas. Esto es una sección desde las estructuras altoimperiales a las estructuras de la Torre Pedernal, en el que este muro de aquí es un resto de un lienzo de sillares de 4 metros de altura y 15 de longitud, de doble hoja y con relleno de mortero, que hemos visto que corresponde a las mismas orientaciones que los restos de la Torre Pedernal y que está pendiente de futuras catas para datarlo exactamente. En definitiva, este primer comienzo ha sido retomar por parte del Ayuntamiento la valorización del patrimonio
y esperemos, vamos, y hay un compromiso por parte de todos los grupos municipales de mantener abierta la excavación por bastantes años, con lo cual agradecemos, y también especialmente a Isidro Aguilera el haber compartido con nosotros todos los datos de las campañas de la excavación de los años 80. Muchas gracias y hasta otra.